A ver, hacía tiempo que lo había prometido a esto. Em, lo que vamos a hacer en esta oportunidad va a ser meternos en una primer parte de una introducción al libro de Apocalipsis. Esto es una introducción al libro de Apocalipsis. Por ende, nadie pretenda que en estos videos nosotros nos vamos a encontrar con la decodificación de cada uno de los elementos escatológicos que aparecen en el libro. Esa no es mi intención. Mi intención es de proveer aquellos recursos que sean útiles y necesarios para poder cada uno de nosotros empezar a sacar nuestras propias conclusiones acerca de una posible interpretación del libro. También quiero dejar en claro algo, porque cuando nos metemos en el tema de escatología, saltan unos, saltan los otros, no, porque eso es falso, no, porque... Muchachos, o sea, en escatología aquel que tenga la verdad absoluta se llama solamente Jesucristo, ¿se entiende? Entonces seamos más humildes nada más. Así que el día de hoy vamos a arrancar, y digo la primera parte porque probablemente no abordemos todo. Va a ser una primer parte al libro de Apocalipsis. ¿Está bien? Una introducción. Como bien digo, es una introducción únicamente. Nada más que eso. Ahora, cuando digo nada más que eso, no es que le estoy bajando el precio, sino que es para aquellos que están arrancando sus estudios. ¿Está bien? Gracias, Aaron. Ahí por la suscripción. Te mando un abrazo enorme, genio. Bueno, vamos a arrancar con esta primer parte del libro de Apocalipsis. Estoy viendo a ver si funciona todo bien. Una de las preguntas que debemos hacernos al arrancar este estudio es por qué este libro presenta tanta dificultad. Aquel que diga, no, el libro de Apocalipsis es fácil de leer, es porque en realidad o nunca ha leído el libro de Apocalipsis o nunca le ha metido el empeño y la seriedad que se merece el libro. Es cierto de que es difícil de leer el libro. Es difícil por ciertos elementos que vamos a tratar de ir desglosando a medida que vayamos avanzando. Y por una cuestión netamente cultural, evidentemente hay un tipo de lenguaje que nosotros en la actualidad ya no manejamos. Entonces, hay una serie de factores que lo vuelven difícil de interpretar al libro. Reitero, aquel que considere que es sencillo poder leerlo, interpretarlo y hacer una declaración contundente al respecto es porque, sinceramente, no me parece que le haya metido mucho empeño y seriedad al tema. Para responder esta pregunta vamos a decir por lo menos lo siguiente, porque está escrito en un género literario que ya no existe. El género literario que luego vamos a ver cuál es un tipo de género literario que ya no existe. Por ende, eso es uno de los factores que a nosotros nos dificulta la interpretación a la hora de intentar hacerlo. Los lectores modernos no están familiarizados con sus técnicas y sus peculiaridades y desconocen las claves para poder descifrarlo. Hay un lenguaje, hay una metodología, hay una manera de expresar ideas que se nos escapa en la actualidad por el desconocimiento del mundo antiguo que nosotros tenemos. La información que nos llega acerca de cómo se elaboran fuentes o cómo se narran o cómo se escriben ciertos documentos, dependiendo del género literario del que estemos hablando, es muy escaso. Tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, en la escasez de información que tenemos al respecto, esa escasez hace que se vuelva difícil la lectura de este tipo de libro particularmente. También debido a su simbología, está lleno de simbología el libro de Apocalipsis y creo que es lo más interesante de todo el libro, ¿no? Aquel que se mete en el libro de Apocalipsis es como que se mete con ese morbo de saber, a ver, bueno, qué significa esta bestia, el mar, este caos cósmico que parece ocurrir y que hay asteroides que están cayendo sobre la Tierra y cosas por el estilo. Y de hecho, motivados por ese deseo,
muchas películas se han hecho, ¿no? Basados en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y lo que considero que es una pésima interpretación del mismo. El Apocalipsis está cargado de símbolos, alegorías e imágenes cuyo significado se nos escapa, porque no tenemos el decodificador para analizar esas imágenes. Otra de las causas es el orden aparentemente confuso de sus secuencias. Simplemente estamos queriendo poner sobre la mesa todas aquellas dificultades que trae el libro y que a la hora de nosotros tratar de interpretarlo, evidentemente es como que nos encontramos con estos obstáculos, ¿no? Vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a tratar el problema del autor. Recuerden que para hacer una buena exégesis necesitamos tener cierta información. Cuanto más información del documento nosotros tengamos, mejor va a ser nuestra exégesis del mismo. Juan, bueno, el autor se propone como que es Juan, ¿no? La primera cuestión que surge es saber si se trata de su verdadero nombre o de un seudónimo. Recuerden que en el mundo antiguo era muy común esto de redactar documentos bajo un seudónimo. O sea, yo escribía un documento, yo escribía una carta o narraba una historia, o sea, lo que sea, y le ponía, bueno, esto lo escribió no yo, Santiago, que no soy nadie, sino lo escribió el apóstol Pedro. ¿Y por qué es que yo no decía la verdad con respecto al autor y le adjudicaba una autoría a otra persona? Porque yo, Santiago Alarcón, no era absolutamente nadie. Entonces, dependiendo de quién fuese el autor, era el grado de importancia que tenía dicho documento. Entonces, como yo no era nadie, mi documento no representaba mucho peso que digamos. En cambio, si yo se lo adjudicaba a una persona de renombre, la importancia del documento iba a ser correspondiente al autor. Iba a ganar mucha credibilidad, iba a ser realmente importante. Entonces era muy común en aquel entonces utilizar los seudónimos. Ahora lo que nosotros tenemos que resolver es si el apóstol Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis o fue otra persona bajo el seudónimo de Juan. Porque es sabido que los autores de libros apocalípticos judíos no solían emplear nombres de otras personas para firmar sus obras. No, perdón, solían. Reitero, porque es sabido que los autores de libros apocalípticos judíos solían emplear nombres de otras personas para firmar sus obras, lo que yo estoy mencionando ahora, y esa era la motivación que los impulsaba a hacer eso. La inmensa mayoría de los investigadores defiende la idea de que el nombre de Juan era el auténtico autor del libro. Juan era realmente el autor del libro. Ahora, ¿quién era este Juan? El libro no lo aclara. Vamos a los datos externos. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia externa acerca del autor? ¿Se está escuchando bien, no? Sí, entiendo. Sí, bien, se está escuchando bien. Los datos externos que nos dicen. Bueno, la tradición más antigua, a partir del siglo II, años 100 y moneditas, comenzó a decir que este Juan era el apóstol Juan mencionado en los evangelios. Así lo afirma Justino Mártir, San Justino, en el año 165 después de Cristo, también Irineo de León en el año 202. Por su parte, los escritores eclesiásticos africanos, Tertuliano en el 220, Orígenes en el 255, se expresan en el mismo sentido. Entonces tenemos evidencia externa que sostiene la idea de que el autor del Apocalipsis es el Juan apóstol, el discípulo amado, el famoso discípulo amado. Ahora, los datos internos del libro nos dicen lo siguiente. Debido a su nombre Juan, era alguien de origen judío. El nombre Juan es muy común en aquel entonces, es muy común dentro de los judíos ese nombre. Habían muchísimos Juanes ahí dando vuelta, ¿no? Nunca se atribuye el título de apóstol. Dentro del documento nunca se lo atribuye. Él no dice ser apóstol de Jesucristo o algo similar. Por el contrario, menciona a estos en tercera persona. Cuando se refiere a los apóstoles, no se menciona él como incluido en ese grupo de apóstoles, sino él como una tercera persona. Y esto es algo importante a notar. Y ahí después ustedes van viendo los textos bíblicos, vayan tomando notas y demás para poder corroborar esto que estoy mencionando. Como si él no formara parte de este círculo. Este es el indicio de que, con toda probabilidad, no pertenecía al grupo apostólico.
Vamos a continuar. Era de origen palestinense, pues está familiarizado con el templo judío y con el culto de Jerusalén. Los elementos o símbolos referentes al culto y al templo judío son habituales en el libro de Apocalipsis. Por ende, debe ser necesariamente una persona que está familiarizada con ello. Si no fuese así, sería difícil que apele tanto a este tipo de simbología. Simbología cargada con un significado religioso para aquel entonces. Además, escribe en un griego cargado de influencias semitas, lo que nos revela que su lengua materna era el arameo. Este es otro elemento que va a ser muy importante para nosotros. Se considera un profeta. Él asimismo se llama profeta y no apóstol. Se considera además hermano y compañero de la tribulación de los destinatarios. O sea, se consideraba uno más de la iglesia, ¿no? Por tanto, estaba vinculado a las iglesias de las provincias romanas de Asia, hoy Turquía. Ciertamente en esa región gozaría de gran autoridad. Entonces, a ver, el hecho de que este Juan se dirija a estas iglesias, que se considera a sí mismo un profeta, nos lleva a la conclusión de que muy probablemente este Juan no era un Juancito cualquiera, sino un Juan reconocido con cierta autoridad, al menos en las iglesias de esa región. En la región, estamos hablando de la región donde son emitidas esas cartas que en Apocalipsis, en los primeros capítulos de Apocalipsis, Dios manda a que se labren, se redacten, ¿no? Era conocedor del Antiguo Testamento, como se ve, como se ve por las numerosas alusiones y citas que hace de él. En el momento de escribir se encuentra en la isla de Patmos. Esto es toda la información que nosotros podemos recopilar, ya sea por medio de fuente externa o por medio de fuente interna, acerca de este Juan. La pregunta es, ¿quién es este Juan? Bueno, a ver, creo que, y acá ya empieza a jugar un poco lo personal, las conclusiones personales que uno llega, ¿no? Yo presento la información que hay disponible sobre la mesa y ustedes después cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo en lo personal creo que es el apóstol Juan. Yo creo que es el apóstol Juan. Yo le atribuyo le atribuyo una fuerte importancia a la tradición. Y que la tradición mencione que se creía por lo general de que el autor de Apocalipsis era el apóstol Juan, y para mí tiene un peso importante, tiene un peso importante. No solamente el tema de la autoría, no solamente el tema de la autoría va a ser importante a la hora de hacer nuestra exégesis, sino también la fecha de composición. Recuerden que eso también va a ser terriblemente importante para poder vincularlo con alguien o con algo y demás, para empezar a reconstruir nuestro rompecabezas. ¿Cuándo fue escrito el libro de Apocalipsis? Bueno, mediante lo que nos dicen los documentos externos, podemos mencionar lo siguiente. El primer testimonio lo tenemos de Irineo de León, quien afirma que el libro fue compuesto durante los últimos años del emperador romano Domiciano, entre el año 81 y el 96. Es decir, hacia el año 95 aproximadamente. En esta afirmación lo siguieron después Clemente de Alejandría, Orígenes, Victorino de Petau, Eusebio de Cesarea y San Jerónimo. Y fue la opinión general que se mantuvo hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XIX nadie discutía el tema de la fecha de composición. Después se empezó a discutir un poco, ¿no? Y demás. Y de hecho, hoy por hoy hay una corriente que no es la mayoritaria, no es la que tiene mayor fuerza ni nada por el estilo, pero que viene ganando fuerza, que lo ubica todavía un poco más temprano. La fecha de redacción la ubica todavía más cercano a los eventos referentes a la muerte de Jesús. Entonces, se está discutiendo todavía, hay gente que propone que pudo haber sido en el año 70 o quizás un poquito antes, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en eso. Hoy por hoy, la mayor parte de la academia de la erudición considera todavía de que en la década del 90 del primer siglo es la fecha más probable de composición. Punto número 3. Las circunstancias en las que se escribió el Apocalipsis. Punto número 3. Las circunstancias en las que se escribió el Apocalipsis. Reclusión de Juan
en Patmos. Patmos se trata... Uy, perdón, nada que ver, estoy spoileando la siguiente. Patmos se trata de un pequeño islote situado frente a las ciudades de Éfeso y Mileto, en el mar Egeo. Sin embargo, no hay consenso sobre el motivo de su presencia en la isla. La razón que él mismo da es a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Esta frase ha sido interpretada de tres maneras distintas por parte de los exégetas. ¿Qué quiere decir Juan, el autor de Apocalipsis, cuando dice que la razón por la cual está en Patmos es a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús? Bueno, se presentan varias hipótesis. Tres de ellas son, primero, Juan se hallaba en la isla de Patmos voluntariamente a causa de la palabra de Dios, es decir, predicando la palabra de Dios y dando testimonio de Jesús. Eso podría ser una hipótesis. Hipótesis número dos, Juan había ido a Patmos a buscar revelaciones a causa de la palabra de Dios, un tipo de retiro espiritual para vivir algún tipo de experiencia mística, ¿no? Y punto número 3, Juan estaba en la isla exiliado a causa de la palabra de Dios, es decir, prisionero por parte de las autoridades romanas debido a alguna causa relacionada con su predicación de la palabra de Dios. Estas tres son las hipótesis que suelen manejarse del por qué es que Juan estaba recluido en esta isla, ¿no? Ustedes sacarán sus conclusiones. Yo personalmente creo que es por causa de un exilio, ¿no? Pero el tema del exilio presenta algún que otro obstáculo que hoy no lo vamos a mencionar simplemente por una cuestión de tiempo. Pero les quería presentar cuáles eran las posibles razones. Número 4. Historias de la interpretación del Apocalipsis. Bueno, acá ya nos vamos a meter un poquito más en cómo es que fue interpretado el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que creyó la iglesia acerca de este punto? Se proponen 4 sistemas para intentar interpretar el libro de Apocalipsis. Se proponen 4 sistemas. El primero es el sistema alegórico, el segundo el sistema de historia universal, el tercero es el sistema futurista y el cuarto es el sistema preterista. Vamos a remitirnos primero a la época antigua y a partir del siglo II hay unas primeras menciones a el libro de Apocalipsis y qué es lo que algunos cristianos creían acerca del mismo. Desde un comienzo, la obra escrita por Juan sirvió de gran ayuda a las comunidades cristianas para afrontar las diferentes persecuciones con las que de vez en cuando debían enfrentarse por parte tanto de las autoridades romanas como de las judías. El libro les hacía sentirse protegidos por Jesucristo, ya que en él se aseguraba que él estaba vivo y que con su resurrección había logrado vencer la muerte y a todas las fuerzas del mal. Entre los primeros autores que parecen comentar alguna parte del Apocalipsis figuran Cerinto, Papías de Hierápolis y poco después también Justino Mártir e Irineo de León. El más famoso de estos profetas fue Montano, pero que sabemos que es un hereje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando acá? En el siglo II, particularmente en el siglo II, este siglo fue un siglo cargado también por explosiones, ¿no? En diferentes lugares del imperio de persecución. Habían ciertos estallidos de persecución. No es que había una persecución global contra el cristianismo. Habían estallidos regionales de persecución hacia la fe cristiana o hacia los cristianos particularmente. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en aquel entonces? Cuando los cristianos veían el libro de Apocalipsis, leían sus páginas, por así llamarlo, páginas, se encontraban con un mensaje esperanzador, porque ellos entendían que era un libro que garantizaba el hecho de que Jesucristo iba a hacer algo contra la bestia en este caso. ¿Y quién era la bestia para el siglo II? El Imperio Romano, el gran enemigo a vencer. Y habían estallidos ahí de otros enemigos que aparecían por la periferia, que eran los judíos. Entonces, cuando los cristianos de aquel entonces leían el libro de Apocalipsis, hallaban esperanza en él. ¿Por qué? Porque Cristo, por medio de Juan, había advertido todas estas cosas que iban a suceder, como la bestia y los diferentes enemigos iban a combatir contra los santos, pero al final de cuentas, Cristo, en su regreso, iba a triunfar o a manifestar su triunfo obtenido en la cruz del Calvario delante de todos estos enemigos, ¿no? Entonces era un libro esperanzador que te proveía las fuerzas que vos necesitabas en un contexto de persecución.
A partir del siglo III, el método de interpretación comienza a cambiar. Como reacción a los abusos de la interpretación literal, en el siglo III surgió una nueva exégesis del libro, la interpretación simbólica. Se conoce también como exégesis alejandrina. Este modelo interpretativo, también llamado espiritual, idealista o de la teología de la historia, interpreta las imágenes y visiones del libro de manera simbólica, sin relación alguna con los hechos históricos. Básicamente esto es, como bien lo menciono, una especie de teología de la historia, donde por medio de lo simbólico alegórico se trata de demostrar lo que comúnmente le pasa al ser humano y a las comunidades a raíz del problema del pecado, ¿no? O sea, la teología de la historia por medio de lo simbólico, o sea, recordemos de que el libro de Apocalipsis parece ser un libro que explica lo que en el mundo espiritual está ocurriendo de forma ¿cómo decirlo? Mediante el lenguaje de esta realidad, ¿no? Espaciotemporal. Por eso es que la simbología que utiliza pretende describir una realidad espiritual. La simbología que utiliza el libro de Apocalipsis, al parecer, pretende describir una realidad espiritual. Esto bajo este método exegético, ¿está bien? Entonces, la teología de la historia lo que dice, o este método lo que dice es que mediante esta simbología, alegoría y demás, metáforas, el apóstol Juan o su autor, quien sea, intenta traer a luz el problema que los seres humanos tienen, problema espiritual, y que los lleva una y otra vez a sufrir por causa del pecado. Es un libro que pretende explicar el problema espiritual y que es aplicable a cualquier momento de la historia. ¿Se entiende? Eso es una teología de la historia, básicamente. El libro pretende ser aplicable a cualquier momento de la historia y solucionar todo tipo de problema en cuanto a cuál fue la razón por la cual estos estallidos se desatan. Y bueno, la razón es esta. ¿Se entiende? Ese es básicamente el método alegórico. Sostiene que el Apocalipsis no hace referencia a ningún acontecimiento concreto, ni pasado, ni presente, ni futuro. Las escenas del libro tienen solo un valor teológico, espiritual, que es aplicable a la iglesia en todos los lugares, en todos los tiempos, y que se expresan en constante drama, que durará siempre, de la lucha entre el bien y el mal, entre la iglesia y el mundo, hasta la segunda venida de Jesucristo al final de los tiempos. Básicamente es un tipo de interpretación que pretende nuevamente explicar cualquier tipo de hecho, suceso que ocurra en el mundo por medio de de una explicación espiritual, ¿no? Por así llamarlo. Entre los primeros exponentes figura Clemente de Alejandría, pero sobre todo será el gran Orígenes quien pondrá las bases definitivas para la comprensión simbólica del texto de Juan. Interpretación futurista. Su creador fue el jesuita español Francisco Rivera. Según este enfoque, las visiones del Apocalipsis se refieren principalmente a los acontecimientos finales de la historia, sin aludir para nada a la fase intermedia, solo profetiza los eventos del fin del mundo. Modernamente, la interpretación futurista se ha dividido en dos corrientes principales. Primero, se encuentra en el movimiento evangélico llamado el dispensacionalismo, difundido sobre todo por Darby a partir del 1830 y popularizado por Scofield. Segundo, contemporáneas al autor. Al revés que el anterior, este sistema sugiere que las visiones... Perdón, acá tengo un problema con el PowerPoint. Este es el cuarto método, si yo no me equivoco. Sí, creo que sí. Esto es el cuarto método. Tengo un problemita acá con el PowerPoint, lo armé mal. Lo leo. Contemporáneas al autor. Al revés que el anterior, este sistema sugiere que las visiones del libro se refieren principalmente a los sucesos contemporáneos a la época del autor, es decir, describen en forma de profecías las dificultades que se debieron afrontar en el siglo I las primitivas comunidades cristianas, las cuales eran perseguidas en tiempo de Domiciano. Así, las visiones de los cuatro jinetes, la plaga de langostas gigantes o el castigo de las 7 copas son todos símbolos relativos a algún incidente acontecido en esa época.
Ese es el otro método. Fue un error mío a la hora de hacer los PowerPoint. Este último que acabo de mencionar es el sistema preterista. ¿Está bien? Es el sistema que intenta o que dice que lo que menciona el libro de Apocalipsis es solamente aplicable al tiempo de los contemporáneos del libro de Apocalipsis, ¿se entiende? Que es un libro que solamente es aplicable a aquellas personas que vivieron en el tiempo del apóstol Juan. Perdón, eso fue un error mío en el PowerPoint, pero espero que se haya entendido. ¿Está bien? Esta es la cuarta forma de interpretar el libro de Apocalipsis. Sigo. Un apocalipsis sin estructuras. Muchos autores, tanto antiguos como modernos, afirman que las visiones en el apocalipsis no siguen una lógica o coherencia que pueda detectarse, no al menos por nosotros. Por dar un ejemplo, las principales opciones pueden clasificarse en cuatro: la estructura septenaria, la estructura quiásmica, la estructura basada en las fuentes y la estructura lineal. Presten atención. Para tratar de... Acá lo que nosotros estamos viendo es cuál es la estructura del libro, ¿está bien? Cómo debe de leerse el libro o entenderse el libro. Entre los números, esto es lo referente a la estructura septenaria. Entre los números simbólicos que emplea el Apocalipsis, el 7 ocupa un lugar destacado. Esto ha llevado a algunos exégetas a proponer los septenarios como dispositivos de estructuración. Entonces, hay un mensaje a las 7 iglesias. Están los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 signos del cielo, las 7 copas de iras divinas, las 7 voces celestiales, las 7 visiones del fin. Por ende, hay un grupo de personas que entiende que el libro debe leerse mediante estos grupos de 7. Estos grupos de 7, leerlos respondiendo a estos grupos de 7, es la forma en la que nosotros vamos a entender realmente cuál es la intención del autor al escribir este documento. En cambio, los que defienden la estructura quiásmica piensan que el autor del Apocalipsis, después de haber dispuesto algunas secciones en forma progresiva y después de alcanzar un clímax hacia la mitad del libro, empieza a desandar las ideas en la segunda parte hasta llegar a la conclusión, colocando en orden inverso ciertos elementos análogos a aquellos que puso en la primera parte. Y ahora ustedes muchos se preguntarán diciendo, no entendí un cuerno lo que acabas de decir, Santi. Fíjense en lo siguiente, esto lo explica muy bien, este gráfico lo explica muy bien. La estructura quiásmica responde a esto. Responde a que hay un progreso, hay un progreso en la redacción del libro hasta que alcanza un clímax en el medio del libro. Y luego empieza ¿cómo decirlo? No me sale la palabra que quiero utilizar. Desandar, no me salía esta palabra. Luego empieza a desandar cada una de las cosas ya mencionadas, de tal forma que podemos nosotros vincular un punto con el otro. ¿Se entiende? Entonces, el clímax del libro, según estos exégetas, se encontraría en la mitad del documento. Y todo lo demás es vinculante entre una y otra parte, ya sea la primera mitad o la segunda mitad. Hay algunos que proponen que también la estructura quiásmica es la mejor forma de interpretar el capítulo 1 de Génesis, los famosos 7 días, ¿no? ¿Y esto cómo lo podemos notar? Bueno, por dar un ejemplo, o un tipo de interpretación similar, ¿no? Por dar un ejemplo, fíjense que en el día primero aparece la luz, en el día cuarto Dios crea el sol, las lumbreras. Entonces hay como una especie de relación entre el sol y la lumbrera. Después lo mismo pasa con otros elementos, pero parece ser que también es posible explicar Génesis capítulo 1 de esta manera. Yo personalmente no abrazo esa postura, pero hay gente que propone eso. Entonces, esta estructura que estamos presentando aquí no es algo que los académicos desconozcan, sino que hay gente que propone esto. Ya sea que lo abraces o no al planteo, es lo que sucede, ¿está bien? Yo personalmente no adhiero a esta idea. Por otro lado, la estructura basada en las fuentes. Muchos exégetas sostienen que el autor empleó distintas fuentes para componer su obra.
Esto explicaría, según ellos, la repetición de visiones sin un verdadero progreso en el pensamiento, o la falta de conexión entre las visiones o ciertas contradicciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Fíjense lo siguiente. Esta es la estructura. Según algunos exégetas, son diferentes las fuentes que se unen para formar una misma obra. Por eso es que parece que hay una repetición de ciertos acontecimientos, pero que son explicados con otros símbolos, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo podemos dividir entre las visiones de Patmos, por dar un ejemplo. A ver, sí, acá se nota. Entre las visiones de Patmos podemos dividir, perdón, entre lo que has visto con lo que es. Las visiones del cielo, lo que va a suceder, el juicio de Israel por un lado y el juicio de las naciones por el otro. Entonces, esta manera de desarmar, por así llamarlo, el libro y tratar de conectar o tratar de encontrar, perdón, aquellas fuentes que fueron interconectadas de tal manera que pudo realizarse una obra utilizando diferentes fuentes, es la que se propone en esta ocasión. ¿Está bien? Es como si yo agarrara una fuente por acá, otra fuente por acá, otra fuente por acá y otra fuente por acá, y que el autor lo que hizo simplemente fue unir todas estas fuentes en una misma obra. ¿Se entiende? ¿Se entendió el punto? Objetivo y finalidad del libro. La creencia general sostiene que su autor quería anunciar las señales y los cataclismos que precederán al final de los tiempos. Sin embargo, como dijimos, ese dijimos con G horrible, está mal hecho, de haber sido así, sería un libro inútil durante siglos, ya que servirían a aquellas generaciones que alcanzaran a vivir en esa época y pudieran estar sobre aviso de lo que acontecería. Esto es muy importante, chicos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este es un buen planteo. No digo que sea el jaque mate a aquellos que adoptan una postura más futurista. Pero si el libro tiene como única intención describir todos los acontecimientos que la generación, supongamos, del siglo XXI iba a vivir, el libro se convierte en inútil por las generaciones cristianas que vivieron durante los 20 siglos previos. ¿Cuál era la utilidad del libro de Apocalipsis para aquellas generaciones? Bueno, simplemente la utilidad sería que Dios de alguna manera está spoileando el futuro, cómo finaliza la historia. Nos está trayendo un spoiler. Nos da la esperanza de que aquella última generación Dios no la va a abandonar, sino que Dios va a intervenir para salvarla. Pero después no hay mucho, el libro no tendría mucha otra utilidad para las generaciones previas si es que este libro debe leerse de manera futurística. ¿Se entiende? Seguimos leyendo. Pero entonces, ¿cuál era el objetivo del libro? Inspirar ánimo y dar fuerzas a las comunidades de Asia que estaban amenazadas de la persecución durante el reinado de Domiciano. No sé por qué ahí dice Domiciano. Domiciano es. O sea, que el autor no pretende anunciarles el fin de los tiempos, sino el fin de los tiempos de padecimiento que atravesaba la comunidad. Básicamente el objetivo del libro parece infundir ese ánimo. En definitiva, podemos decir que el objetivo del libro no es describir detalladamente cada uno de los acontecimientos que ocurrirán al final de los tiempos, sino es simplemente decir Dios está en control en todo tipo de circunstancias. Yo tengo que ser honesto. Por eso es que mencionaba de que yo no soy un preterista total, yo soy un preterista parcial. Y este libro yo personalmente creo que debe leerse como una teología de la historia, de manera alegórica, entendiendo que todo el significado simbólico que carga el libro es aplicable a todo tipo de tiempo, a todo tipo de circunstancias, de tal forma que este libro pretende describir los sucesos espirituales que ocurren en el plano natural. Y este libro tiene como objetivo tratar de infundirnos ánimo en sea cual fuere la época o el tiempo en el que te encuentres. Ya sea que este libro lo leas
en la Segunda Guerra Mundial, lo leas en la Peste Negra, lo leas en la Primera Guerra Mundial, lo leas en un futuro. Este libro tiene como objetivo y finalidad decir Dios está en control. Evidentemente hay un montón de elemento profético que vale la pena discutirlo porque su significado es lo que a nosotros nos proporciona todavía mayor información acerca de cómo es que Dios está en control y qué es lo que Dios específicamente nos quiere decir por medio de este libro, apelando a este tipo de lenguaje. Pero, al menos yo lo que digo es, creo que es un tipo de teología de la historia que pretende explicar todos los sucesos ocurridos en todos los tiempos desde el plano espiritual en un lenguaje natural, para que al fin de cuentas nosotros digamos Dios está en control. Sin embargo, había dos problemas importantes que preocupaban enormemente a los lectores de Juan. Primero, su relación con los judíos y su relación con el Imperio Romano. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Las relaciones con el judaísmo. Los primeros cristianos se sentían judíos. Eso es historia, ¿no? Los cristianos querían seguir siendo fieles a las tradiciones judías y saberse el pueblo escogido por Dios. Pero, ¿qué hacer con la fe en Jesús? No podían renunciar a ella. La primera parte de Apocalipsis, del capítulo 4 al 11, trata de responder a esta pregunta. Fíjense qué interesante que es este punto. El autor les explica que no tengan reparo en formar parte de la comunidad cristiana porque el pueblo de Israel ha sido sustituido por la iglesia. Esto es maravilloso. Esto honestamente es maravilloso. Entonces podemos encontrar en esos primeros capítulos del libro de Apocalipsis que tiene como finalidad justamente eso. Decirle a la comunidad cristiana naciente que estaba fuertemente vinculada con las raíces hebreas, decirle, tranquilo muchachos, no se preocupen en desvincularse completamente de los judíos, dado que el pueblo de Dios es la iglesia. Esto es tremendamente importante. Por otro lado, las relaciones con el poder imperial de Roma. El segundo drama que afectaba a las comunidades cristianas de Asia era el de su relación con el Imperio Romano, debido a que al acceder al trono, Domiciano pretendió imponer el culto al emperador vivo, es decir, a su propia persona. Comenzó a exigir que se le llamara Señor y Dios. El resto del libro parece indicarnos que este gran monstruo, gran bestia, que para aquel entonces enfrentaba a los santos, a la fe cristiana naciente, iba a ser controlado, iba a ser vencido por el Cordero. Entonces no tengan miedo. Por un lado resuelve el problema de las raíces con los judíos que cierta parte de la iglesia primitiva atravesaba, y esas preguntas que se hacían con respecto a el vínculo de la fe cristiana con los judíos. Pero por otro lado les quiere proveer paz a la iglesia naciente diciendo no se preocupen por el gran poder de Roma, porque el Cordero es quien está en control. Y esto traería paz a la gente de aquel entonces. Definición de la lectura apocalíptica. Vamos a hacerlo todo. Pensé que lo iba a hacer en dos partes, pero no, lo vamos a hacer todo. Vamos avanzando rápido, claro. Una vez yo lo hice a esto, en una conferencia pública lo hice, y se hizo muy largo. ¿Pero por qué? Porque yo aceptaba tiempos de preguntas y respuestas durante la charla. Entonces se extendió demasiado por eso. Ahora parece no ser así. O las preguntas las tomo al final. Definición de la lectura apocalíptica. El género apocalíptico. ¿En qué consiste este género? El adjetivo apocalíptico deriva del sustantivo griego apocalipsis, que significa revelación, desvelamiento, descubrimiento. En esta lectura lo que se descubre es el secreto de lo que está sucediendo en la historia y el destino final de esta. Según Koch, la apocalíptica incluía 8 grandes temas. La expectativa apremiante, una catástrofe cósmica, la historia universal fragmentada en segmentos, ángeles y demonios que explican la historia, salvación final, la implantación del reino de Dios, un rey mediador, la descripción de la gloria final. Estas son características que
según académicos, parece ser todos los libros de este género literario parecen compartir. Y el libro de Apocalipsis, al parecer, no es la excepción. Sí, pero de ratos te acelera, cerebrito. Perdón. Quiero ir al hueso, por eso. Pido disculpas si voy demasiado rápido. Para la mentalidad judía, un profeta no era el que adivinaba el futuro. Guarda. O predecía el porvenir, como popularmente suele entenderse. El profeta es el que ilumina el presente. Ojo. El que descifra la voluntad de Dios sumergida en los sucesos de la historia contemporánea. El que observa los acontecimientos que están ocurriendo y es capaz de poder ver cuál es aquella causa que ha dado origen a los acontecimientos presentes. Ese es el profeta. No uno que está viendo el futuro, sino uno que está develando los misterios del presente. Guarda. Es que gracias a la inspiración del Espíritu de Dios podía leer esos acontecimientos o signos y luego proclamarlos a la gente, sea o no en forma de predicación. Lo central del mensaje profético era la interpretación de la historia presente que se desarrollaba ante sus ojos. El profeta tenía preocupación por lo que pasa aquí, ahora. Los apocalípticos desesperaban de las posibilidades históricas y buscaban más bien una futura intervención divina para resolver las situaciones humanamente imposibles. Es por eso que el género profético con el género apocalíptico tienen diferencias. Porque el género profético busca explicar los misterios de los acontecimientos actuales y contemporáneos. En cambio, el género apocalíptico lo que busca es encontrar encontrar una narrativa escatológica que sea capaz de resolver los conflictos en donde los seres humanos están inmersos. O sea, el apocalíptico lo que va a decir es, al final de todo, Dios lo va a solucionar de esta manera. Y el profeta lo que dice es, lo que está sucediendo es a raíz de esto. ¿Se entiende? Eso es lo importante. Seguimos avanzando. Relación entre la apocalíptica y la profecía. ¿Por qué nace la apocalíptica? Los griegos creían que el tiempo era cíclico. Para todos aquellos que creen que en el pensamiento de los autores bíblicos y particularmente los del Nuevo Testamento está la noción cíclica del tiempo, quiero decirte que estás tremendamente equivocado. Esta noción les venía por la observación de la naturaleza, que está sometida a constantes ciclos en cuanto a las estaciones del año, los días y las noches. De hecho, los cultos mistéricos, Mitra, Horus, Osiris y demás, giran en torno a la interpretación cíclica del tiempo. Creerlo de esa manera es... ¡No! Fueron los profetas de Israel los que introdujeron la noción de tiempo lineal. Para ellos el mundo tuvo un comienzo y va avanzando hacia adelante progresivamente hasta llegar a un término. ¿Está bien? Diferencias entre la profecía y la apocalíptica. El profeta siempre daba su verdadero nombre, se presentaba a cara descubierta y así se enfrentaba a la ira de los reyes, sacerdotes y militares. Por eso los libros proféticos están arraigados en la historia de Israel y se remontan siempre a un personaje histórico. En cambio, el autor apocalíptico emplea un seudónimo. Para ello apela a grandes personajes del pasado como Enoc, Noé, Abraham, Baruch o Esdras. No es un engaño, sino un recurso literario común en el Oriente antiguo. Al remitirse, quiero señalar algo, dice Rafael Bentalcur, esa definición de profecía no concuerda con las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Es que justamente sí concuerda porque vos mismo la estás mencionando como profecías cumplidas. Si son profecías cumplidas, son referentes a lo contemporáneo, al orden de sucesos y actuar de Dios en la historia contemporánea del hombre. En cambio, el apocalíptico tiene la mirada puesta en lo final, en el tiempo final, en la intervención última de Dios para resolver al fin y al cabo, por fin,
el problema de la humanidad. Es aquella última gran intervención de Dios donde Dios se mete en la historia del hombre para resolver ya para siempre todos los problemas que éste tiene. ¿Se entiende? Entonces, Rafael, en realidad tu punto me da la razón a mí. Al remitirse a personajes prominentes de la historia antigua, el texto gozaba de mayor autoridad moral ante el judaísmo oficial. El profeta era hombre de la palabra hablada, era un predicador, no un escritor, un hombre de acción, no un literario. El profeta busca transformar la historia, intenta cambiarla desde dentro, mejorarla, criticando para ello los errores del pueblo, del rey e incluso de los sacerdotes. En cambio, el autor apocalíptico al autor apocalíptico no le interesa la historia. Piensa que el tiempo presente ya no tiene salvación. El autor apocalíptico es más pesimista. El profeta, presten atención, el profeta siempre hace un llamado de arrepentimiento al pueblo para que no sufran las consecuencias de su pecado. El apocalíptico no hace un llamado de arrepentimiento. El apocalíptico es más pesimista. Dice, esto no se va a resolver y la única manera de subsanar esto que los hombres sufren es si Dios al final de la historia interviene para ponerle punto final a todos estos grandes problemas. ¿Se entiende? El apocalíptico es más pesimista. Esto no se va a resolver. El profeta llama a que los hombres reflexionen de sus actos para resolver el problema. ¿Se entiende? Está tan contaminado y corrupto que ha perdido su sentido y la única solución que queda es que Dios lo destruya, creando un mundo nuevo para los justos. Fíjense qué interesante. El profeta invita a la gente a convertirse, busca hacerle cambiar de conducta. La finalidad de la predicación de los profetas es llamar a sus contemporáneos a la conversión, al arrepentimiento. Incluso los castigos divinos quedan condicionados, de manera que si el hombre mejora su comportamiento, Dios se compromete a suspender el mal anunciado. Jonás y Nínive, por dar un ejemplo. En cambio, el autor apocalíptico no se preocupa por la conversión. Para él todo está fijado de antemano por parte de Dios. El curso de la historia se haya trazado y registrado en los libros celestiales, y el plan divino se cumplirá inevitablemente, haga lo que haga el hombre. Bien calvinista el apocalíptico, ¿no? Es bien calvinista. Solo desea saber cómo y cuándo se producirán los acontecimientos. Procura conocer los detalles para poder tranquilizarse y consolarse ante la situación dolorosa que le aguarda. El profeta era optimista, en cambio el autor apocalíptico es pesimista. Marcado por la expectativa inminente. Que algo así, confirmado. Apocalipsis es una confesión de fe calvinista. Para Juan, hasta el fin solo queda poco tiempo. El dragón solo dispone de un breve tiempo para su actividad en la tierra. Cuando suenen las 7 trompetas ya no habrá más tiempo. La comunidad cristiana debe aprovechar el breve tiempo que le queda para convertirse, pues el fin está próximo. El mismo Jesús promete reiteradamente su pronta llegada y anuncia que ya se encuentra a las puertas. Entonces hay en el libro, Juan, el autor, expresa una expectativa inminente en que todos estos hechos y sucesos pronto han de ocurrir. Pronto. La palabra pronto, de hecho, si no me equivoco, aparece en reiteradas oportunidades en el libro, ¿no? Por tanto, las visiones del Apocalipsis no pueden referirse, como popularmente creen muchos lectores de la Biblia, a los sucesos sobre el fin del mundo, ya que estos no hubiesen sucedido pronto. Pronto. Los anuncios de Juan se referían sin duda a los efectos benéficos instalados en el mundo gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo en su primera venida al mundo, y cuyas consecuencias positivas iban a verse, según Juan, en una época cercana a cuando él escribía. En cualquier momento, los efectos del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario han de mostrarse. El cielo va a mostrar los efectos del triunfo de Cristo en la cruz del Calvario. Pronto. ¿Cuándo esto? Pronto. Procura transmitir esperanza, como lo mencionamos anteriormente. El Apocalipsis de Juan
procura contagiar esperanza a una comunidad maltratada por la persecución. No temas, es la expresión tónica de todo el libro. Se trata de una obra para terminar con el miedo, para no temer nunca más ante la vida. El Apocalipsis es una buena noticia, un grito de liberación. Busca confortar a los seguidores de Jesús en medio de sus pruebas, para que pierdan el miedo y perseveren en su fe. ¿Está bien? Centrado en Jesucristo. El protagonista de su obra es Jesucristo. Su figura es el hilo conductor que enalza todas las imágenes, símbolos y escenas. Ya al comienzo nos advierte que solo quiere transmitir una revelación de o sobre Jesucristo. La intención es revelar a Jesucristo. Jesucristo es el actor protagónico de este libro. La intención no está puesta. El libro no tiene el interés de que nosotros sepamos cuáles son aquellos detalles de cómo es que van a ocurrir las cosas al final de los tiempos. El libro pretende centrar la atención en Jesucristo. Jesucristo es aquel que ha de ser revelado en este libro. ¿Y cómo se revela Jesucristo? Por medio de ciertos acontecimientos. Pero el libro no pretende que el lector ponga toda su atención en lo que ha de ocurrir, sino en Cristo. Fuertemente simbólico a su vez. La literatura apocalíptica se caracteriza por su exuberante lenguaje simbólico, y el Apocalipsis de Juan no es la excepción. El autor advierte la presencia de ellos para evitar que sean tomados literalmente. Esto es clave, chicos. Reitero, repito. El autor advierte la presencia de ellos, ¿de qué? Del lenguaje simbólico, para evitar que sean tomados literalmente. O sea, el autor te advierte diciendo, vamos a emplear lenguaje simbólico. No es para que lo entiendas de forma literal lo que va a decir este libro. El autor nos lo advierte en el inicio de su obra. En ciertos pasajes él mismo explica el significado, y ahí tienen todos los capítulos y versículos. Capítulo 1, versículo 20, capítulo 4, versículo 5, capítulo 5, versículo... No, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, 8, 3, 12, 9, 17, 9, 17, 12, 17, 15, 17, 18 y 19, 8. En cada uno de ellos el autor explica el significado del símbolo al que está haciendo referencia. Por ende, el autor es consciente y entiende de que sus lectores deben ser conscientes que hay un lenguaje simbólico que pretende transmitir información o verdades teológicas subyacentes. Él intenta transmitir teología apelando a un lenguaje simbólico para que cualquier persona vinculada, familiarizada con culturalmente con los judíos, pueda entender el mensaje. Entonces no necesitaba ser un doctor en teología para que aquellas personas pudiesen entender mediante, por dar un ejemplo, el candelabro, qué es lo que el autor quería decir. Y si había alguna duda al respecto, el autor traía claridad y decía, esto quiere decir esto, esto quiere decir esto, esto quiere decir esto. Entonces, el mismo autor nos advierte en su obra de que pretende que nosotros los lectores entendamos el documento de forma simbólica. Pero en la mayoría de los casos lo da por supuesto. En la mayoría de los casos lo da por supuesto, claro. Él se está dirigiendo, el autor no tiene en mente que personas del siglo XXI en Occidente, en un Twitch, en un live de Twitch, en un espacio llamado Rincón Apologético, iban a estar discutiendo acerca de su obra. El autor no es consciente de la inspiración que lo lleva a escribir lo que ha documentado. El autor simplemente está escribiendo algo, pensando en un determinado público. Y el autor entiende que el público al que está dirigiendo su mensaje es un público hábil para poder interpretar este simbolismo. Por ende, hay cosas que las da por supuestas, las da por sentadas, las da por entendidas. De modo que somos nosotros los que debemos descubrirlo mediante un análisis minucioso. Los lectores a los que Juan se dirige
podían fácilmente captarlo, ya que emplea expresiones y modismos familiares para cualquier habitante de la región de la antigua Asia Menor. ¿Por qué el autor se vale en la simbología? Porque esta otorgaba dos ventajas. En primer lugar, era comprensible únicamente para los lectores judíos, mientras que dejaba fuera a los no iniciados en el lenguaje judeocristiano. Pero, ¿qué es un símbolo? Es la propiedad que tienen las cosas materiales de evocar natural o convencionalmente realidades no materiales o ideas abstractas. Por dar un ejemplo, cuando nosotros vemos una balanza, el símbolo, perdón, lo que la balanza representa simbólicamente es la justicia. Intentemos nosotros, ¿vieron esos juegos que hay que dibujar? Intentemos dibujar la justicia. ¿Cómo dibujás la justicia? No podés. Los conceptos abstractos, las ideas abstractas, no podés dibujarlas, no podés materializarlas por medio de lo gráfico. No se puede eso. Entonces se utiliza el símbolo para que se entienda una determinada idea. Esto es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Por eso muchas de las escenas del libro son iconográficamente contradictorias, debido a que su finalidad no es figurativa, para ser visualizadas, sino teológicos, para expresar una idea. ¿Ven? De la misma manera que al uno dibujar una balanza, de fondo está queriendo hablar de la justicia, el simbolismo en la literatura apocalíptica, en este caso, pretende transmitir una idea teológica subyacente. El simbolismo o el autor, al apelar al símbolo, no está queriendo que nuestra atención repose sobre el objeto que utiliza como símbolo, sino lo que quiere decir ese objeto. ¿Se entiende? Y es por eso que, desde mi humilde punto de vista, tanto se ha malinterpretado el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en la actualidad muchos tienden a poner toda su atención en el símbolo, en el objeto. El objeto pasa a ser el actor principal de esta obra, pero no es así. El objeto simplemente es un medio para transmitir una idea teológica. Es el tipo del lenguaje propio del libro de una obra apocalíptica, ¿no? Por eso muchas de las escenas del libro son iconográficas. Bueno, esto ya lo leímos, perdón. Seguimos. No siempre el símbolo corresponde a una realidad. A veces puede representar varias realidades, como las estrellas, que significan la creación, y también los ángeles, o las 7 cabezas de la bestia, que son colinas y también reyes. Otras veces varios símbolos pueden encarnar una misma idea. ¿Ven cómo uno puede llegar a equivocarse si es que intenta meter el símbolo dentro de una ecuación? Por dar un ejemplo, la higuera no es un ejemplo de Apocalipsis, ¿está bien? Simplemente menciono un ejemplo al pasar. La higuera. Hay personas que cada vez que la higuera aparece en la Biblia, necesariamente la higuera es símbolo de Israel. No, los autores de aquel entonces no utilizaban la simbología de esta manera. Y acá podemos ver eso. En una misma obra, un mismo símbolo puede significar cosas distintas. Entonces depende del contexto, depende de la intención del autor en el que usa particularmente ese símbolo. No es un 2 más 2 son 4. Cada vez que aparezca la higuera significa Israel. No. Depende de la intención del autor en ese momento, en la obra. ¿Está bien? A continuación veremos algunos tipos de símbolos. Símbolos de la naturaleza son aquellos tomados de los diversos elementos del medio ambiente. Expresan pues un mensaje o idea teológica mediante figuras de la creación. Vamos a mencionar algunos. El mar. El mar simboliza el mundo del mal, lo caótico, lo negativo. Las aguas abundantes y turbulentas siempre fueron motivo de temor y se convirtieron en prototipo de lo incontrolable y caótico. Fíjense qué interesante que es esto. Jesús caminó sobre las aguas. ¿Dónde? En el mar.
¿Por qué Jesús camina sobre las aguas? ¿Simplemente quería mostrar Jesús sus superpoderes? No. El milagro también esconde un mensaje teológico detrás. Detrás del milagro hay un mensaje por parte de Dios. Y el mar representa algo para la mente judía de aquel entonces. Por ende, el que Jesús camine sobre las aguas en medio de una tormenta sobre el mar, no es simplemente para mostrar de que Jesús tenía poder por sobre las fuerzas de la naturaleza. Aunque eso también quiere decir, no solamente quiere decir eso, sino que la gente le temía al mar. De hecho, vieron de que los discípulos, en un momento no recuerdo en qué evangelio, esto lo estoy recordando ahora nada más, ¿no? No recuerdo en qué evangelio piensan que es un fantasma. Porque la gente de aquel entonces creía que en el mar se encontraban espíritus y demás, demonios y cosas por el estilo. Entonces, por eso Jesús hace lo que hace. ¿Se entiende? La bestia que hace la guerra a los cristianos surge del mar, llamativo. Sus aguas persiguen a la comunidad y al final de los tiempos el mar desaparecerá para siempre. Fíjense qué interesante que es, porque el mar desaparecerá para siempre en los cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no va a haber playa en el nuevo mundo? No, está hablando de otra cosa, de lo que simbólicamente representa el mar para la mentalidad judía de aquel entonces. ¿Se entiende? La montaña representa la presencia de Dios, el ámbito divino. Para la mentalidad hebrea, Dios habita sobre todos los lugares altos de la geografía y allí se le encontraba. El cielo alude a la morada de Dios. Fíjese que por eso es que la mujer se sienta sobre los montes. Alude a la morada de Dios, el lugar donde Él gobierna y ejerce su poder sobre el mundo y la historia. Se busca resaltar la trascendencia divina, su independencia del mundo espacial y terreno. El arco iris es un símbolo de la misericordia divina que cuelga entre el cielo y la tierra. Es aquello que lo conecta, ¿no? El terremoto expresa un cambio radical producido en la historia por influencia directa de Dios. Llamativo que en la crucifixión, cuando Jesús muere, hay un terremoto, ¿no? El trueno expresa la voz de Dios hablando de manera solemne. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel llega a Sinaí y dice de que no se querían acercar por el miedo a lo que sucedía en el monte y habían grandes truenos cuando la presencia de Dios había descendido sobre el monte? ¿Se acuerdan? Ven que está todo interconectado. Las convulsiones cósmicas no expresan escenas de terror para la humanidad como suelen interpretarse, sino al contrario, anuncian una intervención benéfica de Dios en la historia, son señales de la cercanía divina, el caos cósmico, cambios en el plano terrenal. Símbolos arquitectónicos son los que proceden de las formas de los espacios, así como de la función que los mismos desempeñan en la organización social. Algunos ejemplos son: Jerusalén es símbolo de la gran capital gloriosa y restaurada. En Apocalipsis, Jerusalén no representa un lugar geográfico, sino la comunidad cristiana de los elegidos de Dios. El trono simboliza la soberanía y realeza divina. La sala real de los monarcas. Sentado allí, Dios dirige todo el curso de la historia en el Apocalipsis. O sea, si nosotros vamos a la realidad, Dios es un ser espiritual. Dios no puede estar sentado literalmente en un trono. Cuando se habla de Dios sentado en el trono, se habla de forma simbólica, tratando de transmitir cuál es el lugar en el que se encuentra Dios. Es un lugar de gobierno, de poderío, de soberanía. Entonces no es que arriba de una nube hay una silla con diamantes donde Dios va y se recuesta. No, sino que tiene un valor simbólico ese tipo de lenguaje. La tienda, su presencia protectora en medio de su pueblo, el famoso tabernáculo, ¿no? De hecho, fíjense qué interesante, Juan capítulo 1 dice de que Dios tabernaculizó, que es la encarnación, ¿no? Pero eso es otro tema. Símbolos antropomórficos
Su nombre viene de la palabra griega antropos, hombre, y morfe, forma. Los ojos simbolizan el conocimiento y la sabiduría. Las manos son símbolo del poder y del dominio. De ahí que la bestia marque a sus seguidores en la mano derecha, expresa que tiene dominio sobre el poder de estos. La boca, la profecía, el corazón para la mentalidad judía simboliza la inteligencia. Los riñones, aquí es donde habitan los sentimientos. Para los judíos, los riñones es donde habitan los sentimientos. Símbolos teriomórficos. El nombre de esta categoría procede de los términos griegos terión, animal, y morfe, forma. Son los símbolos que se derivan del mundo de los animales y toman su significado de algunas de sus características. Entre ellos encontramos el león, representa la realeza, el poderío, el gobierno. El cordero encarna la idea del sacrificio, de expiación. El águila es una metáfora de la rapidez, la velocidad. El perro, para los israelitas, estaba en la lista de los animales impuros por Moisés. Por eso es que dice que los perros no entrarán al reino de los cielos, ¿no? Los perros quedarán afuera, dice. Los perros quedarán afuera. ¿Por qué? Porque es un animal impuro el perro. No porque literalmente el perro no vaya al cielo, ¿no? Que de hecho no va. Pero la idea es justamente eso. Se deriva de la pureza e impureza. Fíjense que la simbología del libro de Apocalipsis está íntimamente relacionada con el libro de Levítico, por dar un ejemplo, ¿no? Y el libro de Levítico es lo que es el fundamento del pensamiento religioso de los judíos de aquel entonces, evidentemente, ¿no? Pero fíjense las conexiones que hay que son maravillosas. Perrofóbico. El caballo representa la guerra, la violencia, por eso las langostas de la quinta trompeta con cuerpos de caballo. Fíjense qué interesante, porque yo recuerdo haber visto a un documental hace muchos años de la National Geographic, cuando describían el tema de las langostas con cuerpo de caballo. El documental de National Geographic te presentaba como que eran los helicópteros modernos, ¿no? Porque tenían una especie, si lo mirabas desde determinado ángulo, tenían una especie de figura similar a lo de los caballos. Primero, una gran imaginación por parte del guionista, ¿no? Pero más allá de eso es como que nosotros buscamos relacionarlo de alguna manera con algún invento del siglo XXI. No, tiene otro sentido eso. Aparecen preparadas para la guerra. La razón de este símbolo es que en aquella época, cuando una región atravesaba por momentos de paz, el gobernante se movilizaba en su asno o mula. ¿Está bien? Tiempos de paz, asno o mula. Tiempos de guerra, caballo. La famosa entrada gloriosa de Cristo, ¿no? En Jerusalén. La serpiente representa la astucia para atacar y hacer daño. Qué víbora que sos, ¿no? El dragón, el autor lo identifica con la serpiente antigua, con el diablo y con Satanás. Por favor, no manden esos sonidos ahora, después Ah, era por un suscriptor. Gracias, Vivian. Biancas. Gracias por la suscripción. Entonces, fíjense qué interesante que es esto, ¿no? Porque cuando el símbolo resulta difícil de comprender o de entender cuál es su significado, el autor se encarga de decirnos cuál es el significado. Y el dragón, nosotros no tenemos que pensar mucho, porque el autor se encarga de identificarlo. Dice, este dragón es la serpiente antigua, ¿no? Satanás. El cuerno. Ah, igual no se escuchan los sonidos. Gracias, Piti. El cuerno significa la fuerza y el poder de los reyes y gobernantes. Acá podemos ver las diferentes referencias del Antiguo Testamento, ¿no? El significado del símbolo proviene del empleo que los animales hacen de sus cuernos para pelear y que cuanto más fuertes, son estos, más vigor le otorgan. En el Apocalipsis la bestia es representada con 10 cuernos, lo cual demuestra una inmensa fortaleza. Símbolos cromáticos son aquellos en los cuales los colores adquieren un mensaje que sobrepasa su valor meramente estético para transmitir una idea teológica. Blanco simboliza la victoria, puse ahí. Yo no lo puse, lo mandé a hacer. El triunfo y por lo tanto la eternidad. Yo tengo problemas con los PowerPoint, siempre los mando a hacer, le pago a alguien para que me los haga y nunca después los leo uno por uno y después aparecen estas cosas, ¿no?
En la gran visión inaugural, el Hijo del Hombre aparece con cabellos, no caballos, cabellos blancos. Quien no conozca este símbolo pensará que Jesús ha envejecido repentinamente. Yo recuerdo haber hablado con muchos cristianos que creen que en la actualidad Jesús tiene cabellos blancos. ¿Por qué? Porque así lo describe Apocalipsis. Fíjese al error que nos conduce el no interpretar correctamente un documento basado en su género literario. Nos conduce a este tipo de errores. Sin embargo, el autor solo ha querido expresar que Jesús se encuentra ya en la gloria celestial, en la vida eterna. También el blanco en los cabellos puede simbolizar la sabiduría, ¿no? La vejez también puede simbolizar la sabiduría. El negro simboliza la muerte, la desgracia, el luto. El rojo representa la efusión de sangre y por ende la violencia. El púrpura tiene el sentido del lujo y la magnificencia. Como se necesitaban cientos de moluscos para teñir una tela de ese color, únicamente los ricos podían comprarla. Por eso en la Biblia solo aparecen usando púrpura los reyes, los gobernantes, los sacerdotes y personas importantes. Necesitabas platita. El verde es símbolo de la caducidad de la vida, la descomposición y la muerte. Símbolos aritméticos, guarda con este. Son aquellos que sirven de números, cifras o letras para expresar el mensaje que pretenden transmitir. Sin embargo, no todos los números que aparecen en el Apocalipsis tienen un sentido metafórico. Al igual que el resto de la literatura bíblica, los números en el Apocalipsis pueden expresar realidades distintas, que son cantidad, simbolismo y gramática. Guarda. Los números cuando aparecen en este documento no deben entenderse de la misma manera. No son todos los números simbólicos, no son todos los números, perdón, no tratan de expresar una cantidad. La cantidad. Algunas cifras del Apocalipsis solo expresan el sentido obvio de la cantidad. La mujer vestida de sol recibió 2 alas para volar. Esas 2 alas deben entenderse como 2 literalmente. O que aparecieron ángeles en los 4 puntos cardinales. O que la Nueva Jerusalén hay un árbol que mensualmente da fruto, 12 veces al año. Evidentemente eso es para entenderlo de una forma, mediante la cantidad, perdón. El simbolismo consiste en expresar una idea, un mensaje distinto de la mera cantidad, que la mera y desborda, perdón. No le busques 3 pies al gato, y te he dicho 1000 veces, o pesa 1 tonelada. Esto pesa 1 tonelada. Evidentemente, si lo pongo sobre una balanza, esto no pesa 1 tonelada. Pero ¿qué es lo que quiero decir con eso? Pesa 1 tonelada. Que pesa un montón, pesa mucho. Te lo dije 1000 veces. Te lo he repetido en varias oportunidades. No es que literalmente te lo dije 1000 veces. Entonces, muchas veces, este tipo de lenguaje también suele confundirse, ¿no? El famoso un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Realmente hay personas que creen que un día para Dios es 1000 años humanos. Esto es injustificable. El número 1 simboliza a Dios, que es único, exclusividad, excelencia, unicidad. El medio, simbología heredada del libro de Daniel, expresa un tiempo limitado y restringido, que no llega a ser uno, que es la integridad de Dios. El 2, este indica lo humano, lo débil, dualidad de las 2 fuerzas que lo llevan hacia el bien y el mal. El 3 representa la idea de totalidad, quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. El 4 simboliza el cosmos, el mundo, ya que 4 son los puntos cardinales. El 5 significa algunos, una cantidad indefinida. El 7, las cifras 3 y 4 pueden combinarse, 3 más 4 dando lugar al 7, significa perfección. El 10 tiene un valor mnemotécnico. Al ser 10 los dedos de la mano, resulta fácil recordar esta cifra y por eso se emplea en distintas imágenes. El 12 surge de la combinación entre el 3 y el 4, 3 por 4, significa los elegidos, los designados. El número 1000 simboliza una multitud, una gran cantidad. A veces este número puede entrar en combinación con otros y así se nos dice, por ejemplo, que el final de los tiempos se salvarán 144.000 elegidos.
Sin embargo, resulta que la combinación de 12, es decir, los elegidos del pueblo judío o Antiguo Testamento, por 12, los elegidos de la comunidad cristiana o Nuevo Testamento, por 1000, una gran cantidad, hablar de 144.000 salvados, pues equivale a proclamar la salvación de una inmensa muchedumbre, compuesta por las personas antes de Cristo y después de Cristo. Ahí están los 144.000. 144.000. Los 12 del Antiguo, los 12 del Nuevo, por 1000, una gran cantidad, eso equivale a la salvación extendiéndose, la salvación de Cristo extendiéndose a lo largo y ancho del tiempo, en el pasado y en el presente, aspirando al futuro, ¿no? Antes y después de Cristo, lo abarca absolutamente todo. La salvación de Cristo abarca todos los tiempos. Por eso hay personas que, por dar un ejemplo, ojo, esto yo no lo estoy, no es que lo estoy afirmando. Lo que voy a decir ahora no es que lo estoy afirmando. Pero hay personas que dicen que el milenio, no es algo que deba entenderse literalmente como un periodo de 1000 años, sino que el milenio la, es el cumplimiento, el milenio representa el cumplimiento de lo que venía a representar el lugar santísimo en el Antiguo Testamento. Recuerdan que en el lugar santísimo, recuerdan el tabernáculo de Moisés, ¿no? Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era la última habitación, donde se encontraba el arca de la alianza, en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez por año a ese lugar. Ese lugar era el lugar en donde una vez por año se accedía al perdón de Dios, ¿no? Donde estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Fíjense qué interesante, porque en el milenio Cristo viene a morar con su pueblo. Fíjense las similitudes. Y las medidas del lugar santísimo eran 10 por 10 por 10, formando un cubo perfecto. 10 por 10 por 10, ¿cuánto te da? 1000. Los 1000 años. Entonces, pese a que esto no es un tipo de forma en la que nosotros actualmente comunicamos ideas, sí es un tipo de lenguaje que utilizaban los antiguos y particularmente los judíos para transmitir ideas mediante lo simbólico, ideas proféticas mediante el lenguaje simbólico. Entonces hay algunos, y reitero, no es que yo lo estoy diciendo, que eso es el significado del milenio, yo no estoy diciendo eso, pero sí hay muchos que sostienen que el milenio viene a representar de forma simbólica la realidad del lugar santísimo, el santo de los santos, en el Antiguo Testamento, que equivalía a la presencia de Dios en medio de su pueblo. Seguimos. La gematría es una particularidad de las lenguas hebreas y griegas. En ambos idiomas se emplean las mismas letras para escribir los números. Así, el 1 equivale a la letra A, el 2 a la B, etc. De esta manera podemos sumar las letras de cualquier palabra y obtener una cifra. El número así obtenido se llama gemátrico. Génesis 14:14 dice, reunió a 318 personas. ¿Cómo pudo Abraham ¿cómo pudo Abraham con solo 318 vencer a los 4 ejércitos más poderosos de Mesopotamia? ¿Cómo pudo hacerlo? Abraham tenía un sirviente que heredó de todos sus bienes con B corta, por favor. Esto es lo malo de mandar a hacer los PowerPoint y no leerlos. Bienes con B larga. Estamos hablando de un bien material. Abraham tenía un sirviente que heredó todos sus bienes llamado Eliezer. Si ahora sumamos los números que corresponden a las letras hebreas de este nombre, tenemos básicamente los 318, ¿no? Con lo cual el texto habría querido decir que Abraham salió a combatir con todos sus herederos. En números 1:46 se cuenta que en el éxodo de Egipto fueron liberados 603.550 hombres, sin contar mujeres, ancianos y niños. Pero si sustituimos las letras de la frase todos los hijos de Israel en hebreo, por sus correspondientes valores numéricos obtenemos precisamente 603.550. Salieron en definitiva no ese número de personas,
sino todos los hijos de Israel. También en Mateo 1:17, los antepasados de Jesús en 3 series de 14 generaciones, evidentemente de una agrupación artificial de nombres para que den solo 14 generaciones, ya que 14 es el número gemátrico del rey David. Fíjense qué interesante. No necesariamente son 14 generaciones, no. Se agrupan con 14, en 14 generaciones para transmitir un mensaje teológico subyacente. Jesús en Mateo, que Mateo tiene la intención de presentar a Jesús como el descendiente de David, el Mesías de los judíos, Jesús es descendiente de David. Por eso que se presentan los grupos de 14 generaciones. Como se esperaba que el futuro Mesías fuera descendiente de David, el evangelista quiso decir que Jesús es el triple David y por lo tanto el Mesías total, verdadero descendiente de David. En Apocalipsis el número 666 de la bestia, este es correspondiente con el emperador Nerón, ya que si transcribimos Nerón César en hebreo obtendremos 666. Y es hasta aquí nada más que hemos llegado con esta introducción a este curso. Mi intención, repito, y ahí los leo un poquito, mi intención en esta introducción es simplemente ofrecer algunos datos relevantes referentes al libro y alguna información que pueda llegar a ser útil para ustedes empezar a sacar sus conclusiones con respecto a este libro. Mi intención evidentemente no es decir necesariamente esto es esto, esto es esto, esto es esto. En algunos temas podemos sí apelar, podemos, pretender hacer eso, pero en otros no. En otros evidentemente no. Entonces simplemente espero que esto que yo les he mencionado haya sido útil para ustedes poder tener otra perspectiva, una noción un poco más clara, con información precisa acerca del libro y del lenguaje del libro, para empezar a construir sus propias ideas acerca de el valor de este libro y su intención. ¿Cuál fue la intención de Juan al escribir esta obra? Bueno, mediante la información que hemos provisto, espero de que al menos sea un poco más fácil para ustedes empezar a reconstruir ese caso. Mi interés, vuelvo a repetir, porque muchos seguramente no estarán de acuerdo con muchas cosas que dije, mi interés no es entrar en debate, no, porque en términos escatológicos entiendo de que hay un debate abierto. El debate no está cerrado, hay un debate abierto, hay diferentes escuelas que proponen diferentes interpretaciones y demás. Personalmente, aquella que yo hasta el momento he abrazado es la que he presentado y creo tener muy buenas razones para sostener esto. Los leo en los comentarios.